En esta noche quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas. Vamos a estar allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y mientras llegamos ahí a Lucas, capítulo 18, simplemente pensando en el mes que tenemos como énfasis aquí en la iglesia, el énfasis este mes es de la oración. Hemos estado recibiendo los devocionales, reuniéndonos en la mañana. Aquí todo el día en el campus hay un horario para orar y también obviamente desde los hogares. Y pensando en este tema, estaba ahí meditando en las Escrituras y este pasaje de Lucas 18, 1 al 8, era lo que venía a mi mente y es lo que quiero compartir en esta noche con ustedes. Y el propósito es que podamos sintonizarnos con el tema del mes, de la oración, y especialmente que el Señor utilice su palabra para motivarnos, para exhortarnos a orar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche, y el tema es perseverar en oración. Perseverar en oración. Y esto lo encontramos ahí en Lucas 18, del 1 al 8. Así que, por favor, vamos a leer esos 8 versículos, oramos y entonces meditamos en esta porción de la Escritura. Lucas 18, del 1 al 8, dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero nuestra suficiencia, Señor, viene de ti, viene de tu gracia. La fuerza, Señor, viene de tu Espíritu. Y pedimos que en esta noche, Señor, tú envíes una rica bendición de tu gracia sobre nosotros para que podamos entender esta palabra, Señor, y sobre todo aplicarla. Que podamos verdaderamente ser hombres y mujeres, que podamos ser una iglesia de oración. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, perseverar en oración. Y vivimos en una época totalmente tecnológica. Y esta época nos da métodos para que absolutamente todo, casi todo, sea rápido y sea instantáneo. Hoy en día prácticamente ya no hay que esperar por nada. Usted, por ejemplo, si usted quiere comer, 2 minutos de microondas, ya le da a usted una cena completa. Y después de esos 2 minutos de maruchan, usted también puede tomarse un café instantáneo. Usted saca la bolsita, la corta, agua caliente, le echa, le mezcla y ya tiene un café instantáneo. Por cierto, en colombiano eso es herejía. Y peor aún, lo que es el café instantáneo descafeinado. Ahí sí, la abominación desoladora, en colombiano.
Pero ese es el mundo en el que vivimos, tecnológico. Sucede lo mismo con los pedidos. Usted solamente con 2 movimientos de su dedo, usted ya puede tener el producto que usted quiera al otro día en la puerta de su casa. Incluso a veces escogemos un producto por encima del otro que hacen lo mismo solamente porque uno es más rápido que el otro. El uno llega en un día, el otro se demora 2. Entonces es una cultura que nos moldea a lo instantáneo. A veces uno incluso deja de ir a un lugar porque la comida es muy rica, pero se demoran demasiado. Entonces uno prefiere lo que es el fast food, que ni es fat ni es food, especialmente si usted va a In-N-Out. Tiene que esperar muchísimo, pero es una época en la que vivimos que nos moldea a querer soluciones inmediatas, querer soluciones instantáneas. Y el problema surge, eso no está mal, no, es muy cómodo y nos ayudan muchas capacidades, pero el problema surge cuando queremos trasladar esa cultura de lo inmediato a nuestra vida de oración. Porque en la oración no funciona así. Demandar respuestas inmediatas a nuestras oraciones nos va a hacer desmayar. Eso nos va a desanimar. Entonces todo lo que vemos en este mundo de pedido ya, come ya, café ya, comida ya, lo trasladamos a la vida de oración y entonces queremos Dios, haz esto ya, Dios responde ya, Dios aquello ya. Y eso no debe ser así. Un ejemplo de eso. Oramos por la salvación de familiares. Y oramos un día, no pasa nada. Oramos al segundo día por la salvación de la familia y nada, que se salvan. Al tercer día, si es que llegamos a orar un tercer día por ellos, vemos que no se salvan, dejamos de orar porque no hubo una respuesta inmediata. Bueno, a lo mejor ese no fue escogido y más bien oro por otra cosa. ¿Por qué? Porque esta cultura de lo inmediato nos ha moldeado a eso y de nuevo exigir respuestas inmediatas a la oración te va a hacer desfallecer y dejar de orar. El cristiano está llamado a perseverar en oración. David dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el Salmo 41 dice David eso. Entonces, ¿qué debe motivarnos a perseverar en oración? Ya sabemos que no debe ser el deseo de una respuesta inmediata, sino que debe ser el conocimiento del carácter de nuestro Dios. Eso debe ser lo que motiva nuestra oración. Y es precisamente lo que encontramos en Lucas 18, del 1 al 8. Aquí encontramos una comparación que te exhorta a perseverar en oración. Eso es lo que Lucas 18, del 1 al 8, nos enseña. Es una comparación que te anima, te exhorta, te motiva a perseverar en oración. Y esa comparación es de 2 personas, pero particularmente del carácter de estos 2 individuos. Y estos son, en primer lugar, el carácter perverso del juez. Y eso lo vemos de los versículos 1 al 5. El carácter perverso del juez. Versículos 1 al 5. Y este otro carácter lo vemos de los versículos 6 al 8, y este es el carácter perfecto de Dios. Eso es lo que Lucas compara, el carácter perverso del juez y el carácter perfecto de Dios. Ahora, en el contexto, esta parábola no está aislada de su contexto inmediato. Podríamos decir que su contexto empieza en el capítulo 17, versículo 20. Mírelo ahí. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia.
Entonces, en los versículos 20 y 21 está la pregunta: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y el Señor Jesús procede a responder a los fariseos, y luego de hacer esa respuesta, de los versículos 22 en adelante, Jesús le responde a sus discípulos la misma pregunta. Y ese es el contexto de esta parábola. Esta espera por el establecimiento del reino futuro puede desanimar a los discípulos. Por eso Jesús les cuenta esta parábola, porque piensen en ello de manera práctica. Fue hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo vengo pronto. Y los discípulos en ese tiempo que caminaron con el Señor y luego de su resurrección y cuando asciende, murieron y no vieron esa promesa cumplida. Y eso puede hacer que los discípulos entonces se desesperen, dejen de confiar en la promesa que Él dio. Por eso Jesús cuenta esta parábola, para que en lugar de desmayar esperando el cumplimiento de esa promesa, ellos perseveren en oración, esperando el día del regreso del Señor. Entonces, veamos la parábola como tal. Esta es la personalidad perversa del juez. Mira el verso 1, dice: también les refirió Jesús una parábola. ¿Esa parábola de qué trataba? ¿Cuál era la temática? Este versículo 1 nos lo dice. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este versículo es supremamente importante porque, digámoslo así, controla y gobierna la enseñanza de la parábola. A veces se piensa que una parábola tiene diferentes significados y eso es incorrecto. La parábola tiene un significado y se puede aplicar a diferentes aspectos de la vida, por así decirlo. Y este versículo 1 no nos deja, digámoslo así, en lo oscuro. Nos dice claramente, explícitamente, por qué el Señor Jesús cuenta la parábola, cuál era ese propósito. Y el Señor dice allí, o el texto dice, Él cuenta esta parábola, y esta parábola es de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es intencional que Lucas hable del Señor Jesucristo y de la oración, pues en este evangelio hay un énfasis a la vida de oración del Señor Jesús. Mire rápidamente Lucas capítulo 5. Lucas allí, como un historiador que pregunta a diferentes testigos acerca del ministerio y de la vida del Señor Jesús para instruir a Teófilo, se encuentra con que la vida devocional, la vida de oración del Señor Jesucristo era perfecta. Lucas 5:6 nos muestra que era intencional. El texto dice: mas Él, esto es Jesucristo, en medio de una multitud, dice el texto, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Luego mire el 6, Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Mire Lucas 11. Este texto es muy conocido. Lucas 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La vida de oración del Señor Jesucristo tuvo un impacto tan tremendo en sus discípulos que ellos le piden al Señor Jesús: enséñanos a orar. Queremos tener ese nivel de comunión que tú tienes con Dios el Padre. Ellos le piden al Señor que le enseñe a orar. Y esto es porque, de nuevo, Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que predica y aplica. Él dio ejemplo de perseverar en oración y por eso tiene autoridad para presentarnos la necesidad de orar sin desmayar. Volviendo a Lucas 18:1 nos habla de una necesidad. ¿Cuál necesidad? El texto nos dice de orar siempre y no desmayar. Miren, tal como alimentarse, tal como descansar, tal como dormir, tal como respirar,
orar también es una necesidad. Y podríamos pensar que es la necesidad o una de las necesidades primordiales del creyente. Recuerdo hace un par de meses, cuando nacía nuestro primogénito, que cuando el bebé sale del vientre, lo que se está esperando es que el bebé llore. Y si el bebé no llora, pues hay un problema. Y yo preguntaba, ¿por qué tiene que llorar el bebé? Y lo que entendí, que me explicaron, era que tiene que llorar para que el aire pueda entrar a sus pulmones. Que sus pulmones se expandan con el aire, y eso le da la indicación a los doctores de que el bebé está respirando, de que el bebé está vivo, de que el bebé está saludable, que no hay nada que bloquee sus pulmones o sus vías respiratorias. Así como la respiración es necesaria para la vida del ser humano, de la misma manera la oración es necesaria para la vida espiritual. El primer signo de la verdadera vida espiritual es la oración, dice un autor. Ahora, estamos hablando de la oración. ¿Y qué es orar? Nos preguntamos ahora mismo, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? Bien, algunos podrían decir de una manera muy simple, orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse con Dios a través de palabras. Pero una definición un poco más, digámoslo así, significativa, es que orar es tener comunión con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Comunión con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Podríamos decir que esto es oración, porque esto involucra todo el ser del hombre, corazón, alma y mente. Es más allá de solo palabras, de un solo balbuceo. Involucra los afectos, involucra el intelecto, involucra todo del ser humano. Eso es oración. El puritano John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, él dice, y cito, la oración es derramar el corazón o el alma a Dios por medio de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Y varios puritanos coinciden en eso. Y ellos definen la oración como derramar el alma delante de Dios. Y va en armonía con lo que las Escrituras dicen. De derramar nuestro corazón delante de Él. Jesús dice que tenemos la necesidad de orar sin desmayar. Eso significa sin desfallecer, sin cesar, sin desanimarse. Es lo que Él dice al final del versículo 1. Orar siempre, y define cómo, o nos habla de sin desmayar. Y para motivarnos a orar de esa manera, Jesús entonces, o el texto nos introduce la parábola como tal. Y observa el versículo 2. Aquí va la parábola que el Señor cuenta, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Este es entonces el carácter de este juez. El juez era la persona en esta ciudad encargada de impartir justicia. Era el encargado de aplicar la ley. Y el juez era una persona de mucho poder. Y tenía que utilizar ese poder precisamente para aplicar con autoridad la ley en favor de las personas. Pero este hombre, como lo indica un comentario y como el texto dice ahí en el verso 2, era anti Dios y anti gente. Hacía lo que le placía. Por eso es el carácter perverso de este juez. No teme a Dios ni respeta a hombre. Era un hombre perverso con una responsabilidad supremamente importante.
Y el orden de las palabras usadas por Jesús para describir el carácter del juez también es de mucha importancia, es relevante. Observe, dice, no teme a Dios y no tiene, en segundo lugar, respeto por el hombre. Este hombre era un impío. Él quebrantaba abiertamente la ley de Dios. Recuerde que ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo. Pero este individuo perverso no temía a Dios. Por ende, tampoco respetaba a ningún hombre. Con esa descripción, Jesús está indicando que este juez era impío y corrupto. A este personaje solamente le importaba su propia vida. No le importaba el bienestar de nadie más, no le importaba a sus vecinos, no le importaba a Dios, no le importaba nada. Este era un necio, porque ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Este es como dice Proverbios 1:7. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Pero este no teme a Dios. Este era, en términos de Proverbios, entonces, un necio, insensato. Ese es el carácter de este juez. Dice el texto de nuevo, no teme a Dios ni respeta a hombre. Entonces, luego de introducirnos este personaje, y yo argumentaría que de esta parábola el juez es el personaje principal. Pero el versículo 3 nos presenta a otro individuo, o más bien a esta mujer, la viuda. Y podríamos hablar de esta viuda, y este texto 3 nos enseña, podríamos decirlo así, el carácter perseverante de la viuda. Si el carácter del juez era perverso, el carácter de esta viuda era la perseverancia. Era lo que, digámoslo así, resaltaba de esta mujer. Observa el verso 3. Había también en aquella ciudad, la misma ciudad, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y la enseñanza de las Escrituras con relación a las viudas es muy especial. Si bien las viudas eran despreciadas por la sociedad, tenían un lugar especial en la ley de Dios. Por ejemplo, la ley ordenaba tratar a las viudas con justicia. Éxodo 22:22. Los profetas hablan de no oprimir a la viuda. Zacarías 7:10. Jesús advierte aquí mismo en Lucas de aquellos que devoran las casas de las viudas. En Lucas 20:47. Y de hecho, el nuevo pacto también nos ordena a honrar a las viudas. En 1 de Timoteo 5:3. El Salmo 68:5 dice que Dios es defensor de viudas. Y debido a eso, Él dejó leyes explícitas en su palabra que demandaban al pueblo cuidar a las viudas. Por eso esta viuda solitaria va al juez, porque él es el encargado de hacer cumplir la ley. El texto dice nuevamente, verso 3, que esta viuda, la cual venía a él. Y esto implica una acción repetida, es algo continuo. Esto resalta la insistencia de esta viuda. No fue que la viuda fue una vez y el tipo le cerró la puerta en la cara y ella dijo, bueno, señor está bravo, yo por allá no vuelvo. No, eso no desanimó a la viuda. El carácter perverso de este juez no la desanimó. Ella tenía su mente clara. Esta es la persona adecuada que puede hacerme justicia. Y yo voy a seguir viniendo hasta que él haga lo que tiene que hacer. Esta viuda necesitada, entonces, viene a este juez con frecuencia, venía a él constantemente. Ella le pide, hazme justicia.
Y la justicia aquí como tal no la debemos entender en un sentido, digámoslo así, de salvación, sino más bien en el sentido de ser vindicado. Ella habla de un adversario. El texto no nos dice quién era este adversario o por qué era su adversario. Lo cierto es que ella está en toda legalidad de pedirle al juez: hazme justicia de este adversario. La viuda le pedía al juez que le concediera un veredicto justo. Ella estaba yendo a la persona correcta, con la petición correcta, con la perseverancia correcta. Pero había un problema: el carácter perverso de este individuo. Ella no recibió lo que pedía en ese instante. Y según lo que vemos en el versículo 4, pasó un buen tiempo. Mire, esta otra sección de los versículos 4 al 5 nos da más información acerca de esto. Nos dice los versículos 4 y 5, vemos aquí la negligencia de este juez para responder a la mujer. Y él dice: y él no quiso por algún tiempo. La mujer venía, insistiendo, perseverante, pero este hombre perverso, juez injusto, no quiso por algún tiempo. Sin embargo, dice el texto, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La perversidad de este hombre era tal que él estaba consciente de su personalidad. El verso 4 nos dice: dijo dentro de sí. Él mismo era como su medalla de honor. Ese mismo soy yo. Ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Y lo digo con orgullo. Y que la gente lo sepa. Y que me conozcan por eso. Ahí en su plataforma, en su biografía decía: no temo a Dios, no tengo respeto a hombre. Amén. El tipo estaba orgulloso de esto, de su carácter perverso. El pastor MacArthur señala que no solo era malvado, sino que también se sentía cómodo con su corrupción. Aquí estaba el hombre más inmoral en la posición más importante de responsabilidad moral. Y el hombre es consciente de eso, él lo sabe: no temo a Dios, no tengo respeto por el hombre. Sin embargo, allí en ese versículo 5, hay un cambio radical en la historia. Hay, digámoslo así, un rayito de esperanza. Porque dice el verso: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. El texto dice que finalmente el juez decidió responder a las peticiones de la viuda. Pero el texto nos dice la razón por la que él responde a la petición de la viuda. Observen los versículos 5, el juez dice: porque esta viuda me es molesta. Es decir, me fastidia, la detesto, me molesta. O sea, cada vez que la veo, me da como... Esa fue la razón por la que este juez responde. Tipo, el señor estaba llegando a su oficina y la viuda ya estaba ahí parada en la oficina y la veía y se le dañaba el día a este juez. Dice: me es molesta. Es como las cucarachas, uno las está tratando de sacar y ellas para adentro. Este dice: porque me es molesta, porque me molesta, le voy a hacer justicia. Entonces este juez perverso decide vindicar a la viuda, no tanto por su deseo de hacer lo que es correcto, no por su deseo de hacer justicia, sino más bien por egoísmo, por puro egoísmo. Observe lo que el juez dice en el verso 5, dice: no sea que viniendo de continuo, esto resalta de nuevo su intensidad, su manera de perseverar, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y a él no le importaba a Dios.
A él no le importaba la ley, no le importaba la viuda, solamente le importaba su propio bienestar. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hay espacio para alguien más, yo. Ese era el carácter perverso de este juez, injusto y egoísta. La palabra que vemos ahí, me agote la paciencia, en realidad es una sola palabra. Y esa palabra literalmente significa golpear en la cara. Y obviamente entre más golpes una persona recibe en la cara, más desfigurado será su rostro. Y esa palabra solamente se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Lucas, y cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero la idea aquí, en este pasaje, no es de una agresión física, sino que esta es la idea, es de manera, digámoslo así, metafórica, el golpear en la cara. Y se entiende así, que las visitas continuas de la viuda eran para el juez perverso golpes que dañaban, desfiguraban su paciencia. Cada vez que él la veía, era como un golpe que desfiguraba su paciencia. Y esa es la razón por la que el juez responde de nuevo pensando en su propio bienestar, siendo egoísta, motivado por su egoísmo. El juez le hace justicia a esta viuda. El hombre dice, mire, la única manera de sacarme a esta mujer de mi vida es dándole lo que ella quiere. Se lo doy y no va a volver, pues entonces vamos a hacerlo. Eso fue lo que motivó la respuesta del juez, porque ese es el carácter perverso del juez. Entonces hay un dilema ahí. Esta mujer viene, tiene una petición adecuada, va a la persona adecuada, con la perseverancia adecuada. El asunto es que el carácter del juez no es el adecuado, es un perverso, es un egoísta, es un injusto, no teme a Dios ni teme a hombre. Finalmente, este hombre cede para sacársela de encima. Y aquí viene el contraste, la comparación con el carácter perfecto de Dios. Los versículos 6 al 8, observe lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor, aquí ya termina la parábola, pero mire lo que dice el Señor. El Señor dice, oíd o escuchad lo que dijo el juez injusto. Y mire, muchas veces cuando leemos esta parábola, hemos pensado que el personaje principal de la parábola es la viuda. Ojo, la viuda es importante, hace parte de la parábola. Pero según el verso 6, lo importante de esta parábola es lo que dice el juez. Y obvio, su carácter. El Señor dice, oigan lo que dice el juez injusto. Funciona como una señal de retorno. Vayan a escuchar al juez de nuevo. A través de esto, y por lo que viene después en esta parábola o en este texto, sabemos que se está comparando el carácter perverso del juez con el carácter perfecto de Dios. ¿Cómo es el carácter del juez? Ya lo vimos, verso 3, verso 2, perverso, no teme a Dios ni teme al hombre, y si hace algo justo es motivado por el egoísmo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Perfecto, misericordioso, bondadoso, y absolutamente todo lo que hace es justo. La conclusión de esta parábola se presenta ahí en los versículos 7 al 8, y se hace en preguntas que se responden de manera afirmativa. Observe conmigo el versículo 7. Después del Señor decir, oigan lo que dice el juez. ¿Qué dijo el juez? Porque me es molesta, le voy a hacer justicia. Pero luego el Señor Jesucristo dice en el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Afirmativo. Sí hará justicia. La segunda parte del verso 7, al final, dice, ¿se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta? No.
Él hará justicia en el momento perfecto. Y observe que son dos preguntas reunidas en un versículo. Por un lado es la pregunta de ¿acaso Dios va a hacer justicia? Y por el otro lado es la pregunta de ¿cuándo vendrá su justicia? De hecho, en el versículo 8, esa primera parte, Jesús mismo responde estas preguntas. El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero una traducción mejor, esto es adecuado, es lo que el texto dice, pero el énfasis está al revés. Es decir, el versículo 8 dice así, les digo que les hará justicia pronto. El pronto no viene sino hasta el final. ¿Por qué? Porque es intencional. Son dos preguntas. ¿Será que Dios va a hacer justicia? El Señor Jesucristo dice, les digo que les hará justicia. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo lo hará? ¿Se tardará en hacerlo? Y la respuesta es que Él lo hará pronto. La idea es esta. Si un juez injusto respondió por egoísmo al clamor de una viuda necesitada, ¿cuánto más el Dios misericordioso va a responder nuestras oraciones? ¿Cuánto más este Dios, de su carácter bondadoso, de su carácter justo, de su misericordia, quien es clemente? ¿Cuánto más el Señor va a responder con justicia a la oración perseverante de sus escogidos? Es una pregunta que queda para el autoexamen, sirve de termómetro a nuestra fe. ¿Creo esto? ¿Creo que Él va a responder y creo que Él lo va a hacer en su tiempo perfecto? Es una pregunta que nos invita al autoexamen. Lo que está en juego aquí no es si Dios va a responder, no es si Él se va a tardar. El asunto está en si nosotros vamos a perseverar en oración motivados por el carácter de nuestro Dios. Porque la respuesta de Él está asegurada y en su calendario divino la fecha está marcada. Pero la pregunta es para nosotros. ¿Creemos en el carácter perfecto de nuestro Dios? ¿Creemos que Él va a hacer justicia? ¿Creemos que Él va a responder en su tiempo perfecto? Por eso mire lo que dice el verso 8 al final. Después de que el Señor responde, les va a hacer justicia pronto, dice al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto conecta el tema con la pregunta del 17:20, ¿cuándo vendrá el reino? Y el Señor aquí lo conecta con eso. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La pregunta no es, ¿será que el Señor sí va a venir? ¿Será que el Señor como que se está tardando mucho? Mira el caos que hay en este mundo, mire la persecución, cómo avanza a grandes pasos en contra de la iglesia, mire cómo su nombre es blasfemado. ¿Será que el Señor sí va a venir o se le olvidó? ¿O será que se está tardando? No, la pregunta aquí es, Él va a venir, ¿hallará fe en la tierra? El tiempo sigue corriendo, pero el reino futuro que se establece con la venida del Señor todavía no sucede. Y esto puede hacer que la fe disminuya y nos puede hacer desmayar. Y lo vivimos cuando escuchamos de las atrocidades que hacen en contra de cristianos o de la persecución que está escalando en el país o en nuestros países. O simplemente hablando de otros temas, ¿no? La salvación de familiares. Algunos que llevan años orando por la salvación de ellos y todavía no llegan a los pies del Señor. Y parece que entre uno más ora por su salvación, como que se alborotan y viven más en pecado. Como que más se revuelcan en sus pecados. Y a veces uno está tentado a pensar, no, pues más bien voy a dejar de orar. Porque cuando oro por su salvación, se revuelcan en sus pecados. Y cuando no oro por ellos, por su salvación, ellos hasta vienen a la iglesia, fíjate.
Pero de nuevo, no, hay situaciones por las que oramos, especialmente estas que competen al reino del Señor, que el reino del Señor se establezca en el corazón de familiares, y somos tentados a desmayar porque no vemos una respuesta. Pero de nuevo, pensando en el carácter de nuestro Dios, esto nos motiva a perseverar en oración, porque el llamado de esta parábola es a perseverar en oración con fe. Eso del versículo 8, no. Pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando dice en el verso 7, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Eso se conecta con el versículo 1, clamar día y noche. Es lo mismo, como dice el versículo 1, orar siempre sin desmayar. Es la misma idea, es la conexión que vemos aquí en el principio y el final de este texto. Entonces nos llama el texto a perseverar en oración con fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe, como dice el texto, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué? La convicción de lo que no se ve. El texto dice que es necesario que nos acerquemos a Dios con fe, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Pero hay una promesa ahí al final de Hebreos 11:6. El texto nos dice que Dios es galardonador, que Él, digámoslo así, recompensa a los que se acercan a Él con fe. Por eso la fe es necesaria a la hora de orar. ¿Hallará fe en la tierra? Thomas Watson dijo que la oración es la flecha y la fe es el arco con el que nuestras peticiones suben al cielo. Y él añade, una oración sin fe es una oración sin fruto. Entonces, la motivación para orar no es rogar hasta que Dios responda. Y ojo, no estamos, digámoslo así, menoscabando lo que el texto nos dice de no desmayar, de orar de día y de noche. Eso debe ser, digámoslo así, un ingrediente de nuestra oración, el perseverar, el ser consistentes, el hacerlo diario. No, de manera práctica, no puede simplemente pasar un día de nuestra vida en esta tierra sin que no oremos por el regreso del Señor. No puede pasar un día de nuestra existencia en esta tierra en el que no oremos por la salvación de nuestros familiares. No puede pasar un día sin que tengamos comunión con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Un día de un creyente sin comunión con Dios es un día definitivamente perdido. Y no importa usted cuánto éxito haya logrado en ese día. Y esto me lo estoy predicando a mí, pero es también para nosotros que nos propongamos con la ayuda del Señor a tener comunión con Dios a diario. Pueden ser 20 minutos, pueden ser 30, pero que sea tiempo de calidad, totalmente desconectados de redes sociales, de lo que ocurre en este mundo y venir y tener comunión con Dios. Nuestra motivación para orar de nuevo es el carácter justo de Dios para responder. Dios responde la oración de nuevo en virtud de ese carácter, de que Él es bueno, de que Él es clemente, de que Él es misericordioso. En algunos círculos cristianos es triste porque está de moda orar con el carácter del juez haciendo la petición de la viuda. Y es decir, orar como un juez perverso que no respeta a Dios, exigiéndole a Dios, hazme justicia, más vale que hagas lo que te estoy diciendo y que lo hagas de esta manera y que lo hagas antes del lunes. De exigirle a Dios, y ya lo sabemos, ¿no? Se ha hablado de eso, te declaro y te ordeno, y más vale, y así. Esa es la oración con el carácter del juez, haciendo la petición de la vida, hazme justicia. Y para mañana es tarde. No. Nuestra oración, de hecho, la parábola que viene después en el versículo 9 en adelante, está conectada a esta parábola, y esa parábola nos habla acerca de la humildad. Y es precisamente la actitud con la que debemos acercarnos al Dios Trino en comunión.
vengo a ti, no en los méritos de mi fuerza, no en los méritos de mis obras, no por mi justicia, no por lo que yo soy, no por lo que yo haya hecho, solamente vengo a ti por los méritos de Cristo en la cruz, en el poder y la comunión del Espíritu. Esa es la actitud humilde con la que debemos venir delante de Dios en oración. Entonces, el carácter perfecto de Dios nos motiva a venir delante de Él en oración, sabiendo que Él nos responde conforme a su voluntad para su gloria y también incluye nuestro beneficio. Teniendo en mente que el Señor volverá una segunda vez para hacer justicia. Entonces, no nos desanimamos, no desmayamos, no perdemos el aliento al ver lo que ocurre en este mundo o las situaciones personales que hay en nuestras familias de salud o de finanzas o en el aspecto espiritual de la salvación. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a eso de manera práctica? Vamos a orar. La Escritura dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, con oración, ruego, acción de gracias, delante de Dios. Y el texto nos da una promesa ahí en Filipenses 4:6, de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es una manera práctica como podemos venir delante de Dios en oración. En la oración, decían también algunos puritanos, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Muchas veces llega uno a orar y es como si uno tuviera una retahíla, como si uno tuviera una lista, como que tira... Señor, ¿cómo estás en el día de hoy? Te digo y uno va como si fuera una lista, ¿no? Y eso es lo que ellos se referían, como una metralleta ahí de peticiones y palabras que muchas veces ni sabemos lo que estamos pidiendo. De hecho, otros decían eso. Muchos oran con sus bocas por cosas que sus corazones no tienen ningún deseo. Por eso decimos que la oración es comunión con el Dios Trino. Y obvio hay palabras, ¿no? Porque le expresamos nuestra gratitud. Lo exaltamos por sus obras y por su persona. Y en su gracia Él nos permite acercarnos delante del trono de gracia y pedirle por peticiones que tenemos de mucha índole. Y el Señor Jesús explica eso, lo modela de manera perfecta en Getsemaní, recuerde. Él llega ahí al huerto y pasa un tiempo en oración y Él expresa su deseo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera práctica eso lo podemos hacer, venir al Señor en oración, presentarle nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Él y pedirle, Señor, aquí está, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo sé que tu voluntad para fulanito, por esta persona por la que yo estoy orando, es mejor de lo que yo pueda pedir para esa persona. Lutero decía que no oramos para cambiar la voluntad de Dios, sino para que nos podamos someter a su voluntad. Porque la oración también tiene ese efecto santificador, si podemos decirlo así. Dios nos santifica a través de su palabra, por la obra de su Espíritu, y también nos santifica cuando estamos delante de Él, teniendo comunión con Él. Entonces, animarles a seguir orando por la salvación de familiares, a seguir orando por personas que sabemos que están en problemas de salud, seguir orando también por las situaciones que pasan en nuestro país. Vienen las elecciones, hay un huracán en la otra costa, hay tantas razones por las que podemos orar, y es pedirle al Señor que nos ayude a crecer en nuestra vida de oración. A veces uno se dispone a orar y a lo mejor a ustedes les ha pasado como a mí, en 5 minutos, o sea, yo estoy orando y para mí yo ya oré por todo el mundo y han pasado como 3 minutos. Pero es ese de desarrollar ese hábito, de esa disciplina de gracia, de la oración y de estar delante del Señor en comunión con su palabra.
orar por nuestros pastores, orar por los ancianos de nuestra iglesia, orar, como dice la Escritura, por los gobernadores. Spurgeon decía, nadie puede hacerme un favor más grande que este, orar por mí. Y definitivamente no podemos hacerle un favor más grande a nuestros pastores que eso, orar por ellos. Y obviamente orar también por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así termina el libro de Apocalipsis. He aquí yo vengo en breve. Y el apóstol responde, sí Señor, ven. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Nuestro corazón está, nuestra mente está en los lugares celestiales, donde estamos sentados con Él espiritualmente. Y ese es nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón es que Él regrese. Pero mientras esperamos el establecimiento futuro del reino de Dios, el llamado es a que perseveremos orando por el avance del reino en este mundo. Que cuando el Señor venga por su iglesia, Él nos encuentre vigilantes. Solamente aquí para terminar, esta es nuestra oración en esta noche, Lucas 17:5. Esto es lo que le pedimos al Señor, Lucas 17:5. Obsérvelo ahí. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que le pedimos al Señor. Porque muchas veces sentimos desfallecer, sentimos desmayar, estamos agotados, pero venimos en oración pidiéndole, Señor, aumentanos la fe. Y obviamente esto es una realidad para el creyente. El creyente viene a Dios en oración y en oración Dios le renueva sus fuerzas. Pero si usted es una persona que no ha creído en Jesucristo, usted no se ha arrepentido de sus pecados y venido a Él en arrepentimiento y fe, la oración que usted tiene que hacer es, Señor, sálvame. Señor, necesito estar en paz con Dios a través de ti. Entonces la oración de esa persona es, Señor, sálvame. Que el Señor pueda concederte la fe para que tú puedas creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, por eso oramos, que el Señor nos aumente la fe para perseverar en oración. Y si usted está aquí en esta noche y usted no ha creído en el Señor Jesucristo, el llamado es a que venga y le pida al Señor que le dé arrepentimiento y fe para poder tener comunión con el Dios Trino por medio de Cristo en el poder del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias de nuevo por tu palabra, pidiendo, Señor, que lo que aprendimos en esta parábola y tu enseñanza en esta porción de la Escritura nos moldee, Señor, para que podamos perseverar en oración. Y pedimos, Señor, como dijeron tus apóstoles, aumentanos la fe, Señor. Y la fe viene por el oír y por el oír tu palabra. Y es lo que hicimos esta noche, Señor. Así que pedimos que en tu gracia tú abundantemente nos des fe para creer tus promesas y que podamos, Señor, perseverar en oración, teniendo comunión contigo, mientras esperamos ese anhelado momento en el que seamos reunidos contigo y tú establezcas tu reino en este mundo. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.